con los trabajos anteriores. Soy un pronombrista y me he dedicado al pronombrismo durante los últimos 15 años, así que lo que les presento hoy es el fruto de años de trabajo. Ok, entonces ya sabemos que el pronombrismo es una característica morfosintáctica que el español ha heredado del latín. Por lo tanto, el castellano es una lengua prodrop y tenemos la característica de la expresión de sujetos expresos o tácitos, como los tienen aquí en el ejemplo, y sabemos sobradamente que los sujetos tácitos ocurren más frecuentemente tanto en la lengua hablada como en la escrita. Los estudios pronombristas tienen ciertos hallazgos generales y son los siguientes. La expresión de los sujetos pronominales o este estudio es algo que ha llamado la atención por lingüistas que no hablan español, porque hay una serie de fenómenos interesantísimos aquí, entonces es importante resaltar eso. El pronombrismo es una rama de la sociolingüística que tiene ya medio siglo de existir. El primer estudio que se conoce es el de Barrenechea y Alonso de Buenos Aires. Después salieron los de Bentivoglio y Morales y después cientos de otros estudios, como los ven acá al fondo de la pantalla, pero con todos los estudios pronombristas que existen, yo pudiera llenar 5 pantallas. Es una cantidad grandísima. Los hallazgos generales del pronombrismo nos dicen que hay diferencias, como ya lo dijeron los presentadores anteriores, que tienen que ver con los dialectos. En ciertos dialectos, como los del Caribe, hay tasas pronominales altas y tenemos dialectos con tasas pronominales bajas que se consideran los dialectos de tierras altas o continentales, y esto también ocurre en España. Entonces se puede clasificar a partir de esto, lo que tenemos en pantalla ahora, de la línea gruesa para arriba, los dialectos que son de alta expresión pronominal, y de la línea gruesa para abajo, los dialectos de baja expresión pronominal. La expresión pronominal más baja que se ha encontrado es la de Lima, Perú, con un 16.8%, y la más alta se ha encontrado en el Caribe. A pesar de todo esto, no se ha encontrado todavía una comunidad de habla hispana en la cual la tasa pronominal sobrepase el 50%. Entonces, por ahora nos estamos manteniendo por debajo del 50%. Los efectos condicionantes que se han encontrado, como también se dijo anteriormente, se ha encontrado que hay una alta correspondencia en los predictores que condicionan lingüísticamente la expresión pronominal, y se ha encontrado alrededor del mundo hispánico que la persona y el número gramatical es el predictor más fuerte. Y además tenemos la correferencialidad, la morfología verbal, la perseverancia, y hay otros más como se vio en la presentación anterior. Lo que es interesante es que las tendencias de los factores parecen ser bastante uniformes a pesar de diferencias en las tasas pronominales y a pesar de diferencias dialectales. Interesantemente, la semántica verbal se ha constituido también en uno de estos predictores que consistentemente se ha encontrado que condiciona la expresión pronominal alrededor del mundo hispánico. El consenso hasta el año 2015 era que los verbos cognitivos psicológicos, pensar, creer, etcétera, promueven los sujetos expresos, mientras que los verbos de actividad externa promueven los sujetos tácitos. Del año 2015 hacia acá, entonces, se han encontrado
resultados muy interesantes y les voy a compartir esto a continuación. Ok, entonces los efectos y ahora nos vamos a especificar los efectos del verbo, se han analizado desde la perspectiva de tipo de verbo, iniciada por Bentivoglio en el 1980, usada por Silva Corbalán y luego por muchos otros posteriormente. En 1984 inicia Enríquez con su estudio de Madrid una clasificación que se llama contenido léxico verbal. Esta clasificación también ha sido empleada por muchísimos investigadores. Además, Torres, Cacuyos y Travis en sus estudios utilizan la clasificación binaria de verbos psicológicos versus todos los demás y recientemente se ha estudiado el efecto del verbo desde la perspectiva de la frecuencia léxica. Erker y Guy iniciaron esto, después Pocio, después Orozco y otros más. Ok, ahora que tenemos esto como trasfondo, entonces vamos a mirar específicamente lo que pasa con el tipo de verbo. Bentivoglio utiliza 6 tipos o clases verbales que son cognitivos, copulativos, verbos de movimiento, perceptivos, enunciativos y otros. Mientras ella hace esto, entonces tenemos que Enríquez utiliza 4 divisiones, son verbos de actividad mental, verbos estimativos, verbos de estado y verbos de actividad externa. Entonces, estas 2 clasificaciones han sido las más usadas a lo largo y ancho del mundo hispánico. Como el simposio se centra en la metodología, quiero entonces darle atención a la metodología para cumplir con los objetivos trazados. Y respecto a esto, entonces, les quiero compartir que también mi metodología es la de usar el efecto léxico. Mi metodología se aparta de las metodologías tradicionales porque yo he tenido la fortuna de usar herramientas cuantitativas más sofisticadas. Quiero aclarar que esto que yo he hecho, que se diferencia de lo anterior, no le quita ningún mérito a lo que hicieron los investigadores anteriores, porque ellos, a pesar de sus limitaciones, nos ayudaron a entender mejor la expresión pronominal. Ok, entonces, basado en eso, el estudio que les presento hoy conjuga muestras que proceden de 4 comunidades de habla, las cuales son Barranquilla, Medellín, Jalapa, México y colombianos barranquilleros residentes en la ciudad de Nueva York. Entonces aquí los tienen, por si acaso no están familiarizados con alguna de estas comunidades de habla. Como pueden ver, Jalapa es una comunidad de México que queda sobre el Golfo de México, que también podría considerar casi como que caribeña, porque cuando llegamos a la región del Golfo de México hay una ciudad donde yo fui que se llama Alvarado. Cuando llegué a esa ciudad yo me sentía como en Barranquilla porque el habla de ellos es exactamente idéntica al habla de la costa colombiana. Ok, entonces los datos que tenemos aquí, tenemos entonces, como ustedes pueden ver, un total de 14.398 muestras, lo cual nos podemos considerar que tenemos aquí un análisis pronominal a gran escala. Y ahora les voy a compartir las preguntas directrices. Las preguntas directrices dicen cómo se encuentran distribuidos los sujetos expresos y los tácitos, cómo se compara el condicionamiento lingüístico con lo que se encuentra alrededor del mundo hispánico, se encuentra la expresión pronominal similarmente condicionada por todos los verbos dentro de una misma categoría léxica, se aprecia un efecto condicionante claro de la frecuencia léxica y
cómo amplía el efecto léxico del verbo nuestro conocimiento de la expresión pronominal. Aquí están los predictores que se usaron para el análisis a gran escala, pero nos vamos a circunscribir a lo que pasa con el verbo. Entonces, vayamos allá. Yo sé que ustedes vinieron a ver los resultados y con mucho gusto les comparto los resultados. Tenemos que en Barranquilla, Colombia, tenemos una tasa pronominal de 34.3% y entre los 4 grupos, los colombianos en Nueva York tienen la tasa pronominal más alta. Al mismo tiempo, entonces, tenemos aquí que las diferencias entre las tasas pronominales son estadísticamente significativas. Con esto como trasfondo, entonces vamos a poner a nuestros hablantes dentro de el marco más amplio y vemos aquí que de la línea gruesa para arriba, los costeños en Nueva York y los barranquilleros entran en la región del Caribe donde hay tasas pronominales altas. Las otras 2 comunidades de habla entran en la región continental o de tierras altas con tasas pronominales bajas. Esto es importante y entonces ahora ya tenemos respuesta a una de nuestras preguntas. Continuemos entonces. Esta tabla les muestra que los mismos predictores tienen efectos similares en las diferentes comunidades de habla, como lo mostró el profesor Pérez en la presentación anterior. Como yo sé que tengo un límite del tiempo, entonces voy a correr aquí un poquitito porque lo que nos interesa más es el efecto del verbo. Hemos respondido hasta este punto las primeras 2 preguntas directrices. Continuamos hacia la siguiente pregunta. ¿Se encuentra la expresión pronominal similarmente condicionada por todos los verbos dentro de una misma categoría léxica? Ok, entonces allá vamos y tenemos aquí que el efecto del verbo con las categorías léxicas tradicionales es similar en las diferentes comunidades de habla, tanto para los verbos que favorecen el sujeto expreso como para los verbos que favorecen el sujeto tácito. Entonces, con estos resultados tenemos evidencia adicional que sí, el verbo condiciona la expresión pronominal. Sin embargo, como los resultados concuerdan con lo que se ha encontrado anteriormente por cientos de estudios pronominales, entonces sí concuerdan los resultados, pero no nos dicen nada nuevo. Como los resultados no nos dicen nada nuevo, tenemos que hacer un análisis más minucioso para ver si encontramos algo que no hayan encontrado los investigadores anteriores. Por lo tanto, entonces, es justo y necesario que hagamos ese análisis más minucioso y veamos el efecto léxico del verbo. Entonces, para esto les voy a mostrar las 2 clasificaciones y les voy a mostrar los resultados de los hablantes costeños en Nueva York, los cuales son representativos de todas las 4 comunidades de habla estudiadas. Entonces, al hacer esta comparación, encontramos primero que todo con los verbos enunciativos para el tipo de verbo que corresponden al contenido léxico verbal. Para la otra clasificación, que decir y hablar tienen efectos opuestos y son verbos que se han clasificado anteriormente dentro de la misma categoría. Seguimos entonces bajando y veamos ahora lo que pasa con los verbos cognitivos o de actividad mental. Encontramos que pensar favorece fuertemente los sujetos expresos, mientras que saber tiene un efecto que sería más bien neutro. Continuemos. Los verbos de percepción o actividad externa revelan que ver y mirar tienen tendencias opuestas. Seguimos mirando ahora a los verbos copulativos y encontramos que ser y estar, que
interesantemente, en inglés es el mismo verbo. Aquí no tienen tendencias idénticas. El verbo ser favorece los sujetos expresos y el verbo estar tiene un efecto neutro. Veamos qué pasa con los de movimiento. Encontramos aquí que ir y salir tienen efectos opuestos. Y finalmente veamos la categoría otro. Encontramos aquí que vivir y tener también tienen efectos opuestos y son verbos que tradicionalmente se han clasificado dentro de la misma categoría. Entonces, haciendo un análisis en el cual ahora comparamos verbos de la misma categoría, encontramos en lo que le estoy resaltando en amarillo las diferencias estadísticamente significativas entre verbos de la misma categoría. Tenemos en pantalla los resultados correspondientes a los colombianos en la ciudad de Nueva York. Veamos qué pasa con los hablantes de Jalapa, México. Igualmente encontramos diferencias estadísticamente significativas entre verbos de la misma categoría. Encontramos lo mismo en Barranquilla. Les estoy resaltando aquí también las diferencias que son estadísticamente significativas. Y por último, en Medellín también les resalto diferencias estadísticamente significativas entre verbos tradicionalmente que se han considerado ser de la misma categoría. Entonces, hemos respondido nuestra tercera pregunta. Continuamos con la cuarta. ¿Se aprecia un efecto condicionante claro de la frecuencia léxica? Veamos. Entonces, les muestro los resultados de Barranquilla, los cuales son representativos para los verbos más frecuentes, y vemos que entre los verbos más frecuentes hay verbos que favorecen el sujeto expreso, hay verbos que son neutros y hay verbos que desfavorecen el sujeto expreso, favoreciendo el sujeto tácito. Por lo tanto, podemos concluir que no es un efecto de la frecuencia léxica, porque los verbos más frecuentes no hacen algo diferente a los verbos menos frecuentes. Ok, entonces vamos a la parte crucial de este estudio. Vamos a responder nuestra siguiente pregunta, y es: ¿cómo amplía el efecto léxico del verbo nuestro conocimiento de la expresión pronominal? Y para esto debemos hacer un análisis más minucioso y más meticuloso. Aquí vamos a un análisis donde las colocaciones sujeto pronominal y verbo se analizan como factores al azar en un análisis cuantitativo utilizando ARPLO. Vemos aquí primero entonces que en Medellín tenemos que diferentes formas del verbo ser tienen diferentes efectos. Esto nos quiere decir que aquí con este análisis estamos teniendo respuestas más definitivas que si estuviéramos analizando simplemente el infinitivo. Encontramos algo similar con el verbo tener, donde hay unas formas que favorecen los sujetos expresos y tenemos la forma de plural para el pronombre nosotros que desfavorece los sujetos expresos. No solamente en Medellín ocurre eso, eso también ocurre en Jalapa, donde tenemos el verbo ir, por un lado favoreciendo y por otro lado íbamos desfavoreciendo los sujetos expresos. Y también tenemos algo similar con el verbo tener, donde hay formas que favorecen, hay otras que son neutras y hay otras que tienen un efecto que desfavorece los sujetos expresos. Entonces, con todo esto que les he presentado, tenemos un análisis de construcciones o colocaciones consistentes en el sujeto pronominal y el verbo, que es más minucioso que los análisis que se habían hecho anteriormente y que tenemos que nos da resultados más concluyentes que usando agrupaciones verbales o utilizando los infinitivos. Entonces, con este análisis apreciamos que las colocaciones pueden, dentro de un mismo verbo, tener diferentes efectos. Por lo tanto, este análisis es más concluyente, es más minucioso y responde
muchas preguntas que por muchos años no habíamos tenido respuesta. Entonces, es interesante también que este procedimiento analítico dentro del marco teórico incorpora la gramaticalización y abre senderos investigativos prometedores. Espero que entre la audiencia alguien se entusiasme en estudiar los pronombres, porque se pensaba en el 2015 que ya no teníamos más nada que encontrarle a esto, y vemos ahora que todavía es terreno fértil para la investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Rafael. Bueno, usa el tiempo, entonces vamos a tener el espacio de los 10 minutos para preguntas. Le damos la posibilidad al profesor Andrés para que nos colabore. Ok, buenos días para todos. Bueno, profesor Rafael, aquí tengo una pregunta que hace la profesora Rosa Estrada, que le pregunta, dentro de la metodología usada para llegar a las conclusiones, ¿qué tipo de técnicas y herramientas se usaron para recolectar los datos? Ok, la recolección de datos utiliza la técnica tradicional de la sociolingüística de la entrevista sociolingüística. Metodológicamente, cuando yo enseño a mis estudiantes esta metodología, yo no uso la palabra entrevista, yo digo la conversación sociolingüística, porque la palabra entrevista, cuando le decimos a un hablante, ven que vamos a una entrevista, la palabra entrevista tiene connotaciones de formalidad y eso disminuye el uso de la lengua informal y vernácula. Entonces, bajo estos parámetros, diciendo que se va a hacer una conversación, se recogieron los datos. Yo recogí los datos en la ciudad de Nueva York, en Barranquilla y en Jalapa. Los datos de Medellín proceden de el Corpus Presea, gentilmente cedido por la doctora María Claudia González Rátiva. Pero como les enfatizo, estos son los parámetros sociolingüísticos de trabajo de campos clásicos que vienen desde la BOP de la década de los años 1960. Gracias por la pregunta. Ok, gracias. Aquí tenemos otra pregunta que me hacen acá por el interno. Una profesora me dice, ¿cuáles son los retos de trabajar con la variación morfosintáctica? Bueno, los retos son varios y inicialmente, cuando se inició la lingüística variacionista, se hizo con el objeto de estudiar la variación fonético-fonológica. Más tarde, con el trabajo de la bandera en 1976, se comprobó que sí era factible estudiar la variación morfosintáctica. Y un reto que encontramos quienes nos dedicamos a estudiarla es que la consecución de datos es un poco más difícil que para la variación fonológica, porque para la variación fonológica, con unos 15 minutos de conversación tenemos suficiente para todos los datos que se necesitan, y para la variación morfosintáctica, dependiendo de la variable lingüística que se estudie, entonces vamos a necesitar mucho más tiempo de grabación. Ese es para mí el reto más grande. Por ejemplo, si vamos a estudiar la pluralización del verbo haber, que es una variable lingüística interesante, en una hora de conversación se pueden encontrar apenas 20 o 25 muestras, mientras que el que estudia la variación fonética en 15 minutos se encuentra 150. Gracias por la pregunta. Bueno, hay una pregunta de la profesora Evelyn Miranda que me estaba haciendo acá por interno, entonces le pedí que por favor la enviara directamente al chat. Profesor Andrés, me colabora a ver si ya llegó la pregunta, que todavía tenemos 2 minutos.
con el profesor Orozco. Nada, aún no la tenemos, profe. Si usted la tiene allá, puede hacer. Ah, ya. Aquí tengo una pregunta del profesor Deider, que Ok. pregunta, ¿qué impacto cree que su estudio pueda tener sobre la pedagogía de la lengua en el aula? Ok, la pregunta es interesante y así por ejemplo, tiene varios impactos. El impacto que tiene en el medio donde yo me desempeño es que acá en los Estados Unidos los norteamericanos estudian el español, los norteamericanos hablando inglés, que es una lengua de sujeto obligatorio, tienen una tendencia a usar los sujetos pronominales excesivamente. Entonces, cuando se le muestran a estos hablantes las tasas pronominales que se encuentran en el mundo hispánico, ellos entienden que tienen que reducir el número de pronombres expresos que usan en su conversación en español. Para quienes están enseñando español, entonces esto nos ayuda, entre otras cosas, cuando les mostré la imagen donde hacia arriba están las tasas pronominales altas y hacia abajo están las tasas pronominales bajas, entre otras cosas, nos dice que en diferentes partes del mundo hispánico el uso pronominal varía. Si vamos al Caribe, vamos a encontrar que allá están las tasas pronominales más altas, mientras que en la zona andina está la tasa pronominal más baja. Y el hablante, si yo soy del Caribe y voy a España o voy a Lima, ya yo me voy a enfrentar con hablantes donde se usan los pronombres expresos mucho menos frecuente que en mi dialecto original. Entonces, si yo quiero asimilarme a la comunidad de habla, tengo que reducir, o sea que yo tengo que, dependiendo de dónde me encuentre, tratar de ajustarme de acuerdo con las diferentes tasas pronominales existentes. Esto es una cosa que le podríamos transmitir a los estudiantes. Además, se les puede transmitir la diferencia entre la lengua hablada y la lengua escrita, porque los estudiantes van a ver que en la escritura usamos mucho menos frecuentemente los sujetos expresos que en el habla. Gracias por la pregunta. Listo, profesor Orozco. Bueno, la profesora Evelyn preguntaba por su opinión acerca de la presencia de los sujetos expresos por interferencia del inglés, pero luego dice que usted con la explicación respondió a la pregunta. Perfecto, y si hay otra pregunta, con mucho gusto. Me gustaría también decirles que este trabajo es un preludio de un trabajo que ya está en progreso y viene en conjunto con nuestro colega que presentó anteriormente, Johan de la Rosa. Él y yo vamos a hacer un análisis de la expresión pronominal en Cartagena. Mi objetivo es que en Colombia tengamos la expresión pronominal estudiada a lo largo y ancho de Colombia para que los estudios sociolingüísticos pronombristas en Colombia sean líderes en todo el mundo hispánico. Entonces, si hay alguien que quiera estudiar esto y necesite asesoría, con mucho gusto le comparto todo lo que le pueda compartir. Excelente noticia esa que nos da profesor Rafael Orozco. Ya sabe que aquí en la Universidad Popular del Cesar y en la Universidad de La Guajira cuenta con un equipo de colegas investigadores y sociolingüistas que también estamos interesados en todos los fenómenos de variación, sobre todo del Caribe, y estaríamos gustosísimos de trabajar con ustedes. Y precisamente ese es uno de los objetivos de este espacio que me alegra mucho que